la clase número 1, ¿ya? ¿Qué les va a servir para que ustedes puedan desarrollar la actividad 1? ¿Listo? Entonces verán, este archivo que yo ya les voy a abrir, aún no lo termino, por eso yo no les comparto, pero ya cuando le termine, que ojalá sea hoy o máximo mañana, ya les compartiré este documento, ¿no? Aquí ustedes tienen el módulo de esta materia, ¿ya? Y en el módulo ustedes tienen, pues, el contenido. ¿Qué es lo que nosotros vamos a comenzar trabajando en la unidad 1? Que la temática es de instalaciones eléctricas. ¿De acuerdo? No sé si estoy grabando ahorita. Ah, sí estoy grabando. Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta primera unidad? ¿O cuáles son los objetivos de esta primera unidad? Primerito vamos a analizar los componentes de un circuito eléctrico básico, ¿ya? Y obviamente a realizar los cálculos pertinentes, ¿ya? Como segundo objetivo vamos a estudiar el diseño y la infraestructura de las redes. No le he cambiado aquí. Sí, por ejemplo, miren aquí, eso debo cambiar, ¿ya? Y ahí sí comenzaríamos, ¿no? Entonces, cualquier pregunta durante la clase, pues la hacen con toda la confianza. ¿Listo? Primero que nada, ¿qué es un circuito eléctrico? Ustedes ya vieron fundamentos de electrónica y esto es muy, muy, muy parecido. Un circuito eléctrico nos dice, son sistemas por los cuales circula una corriente, ¿sí? Este circuito está compuesto por los siguientes elementos, ¿no? ¿Qué elementos nomás tengo? Pues tengo una resistencia eléctrica, tendré yo elementos de protección. ¿Cuáles vendrían a ser los elementos de protección? Interruptores, pulsadores, breakers, cualquier elemento de activación y desactivación o de protección, ¿no? ¿Qué más tengo? Tengo hilos conductores. ¿Cuáles vendrían a ser los hilos conductores? Los cables, ¿no es cierto? El cableado. Y tengo la fuente de tensión o la fuente de alimentación, que en este caso vendría a ser la red que nos da a nosotros la empresa eléctrica, ¿no es cierto? El acceso a la acometida que nos da a nosotros la empresa eléctrica. ¿Listo? Cuando yo tengo todos estos y los conecto formando un circuito, a través de ese circuito circulan electrones. ¿De acuerdo? Esos electrones, ese flujo de electrones es lo que se conoce como la intensidad de corriente eléctrica o la I. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más nos podemos identificar aquí? ¿Qué nos damos cuenta que tiene este circuito? Alguien. ¿Nos servirá a nosotros para analizar los circuitos eléctricos? Como base, tal vez. Como punto de partida. ¿Qué dicen ustedes? Vamos participando. ¿No se escucha? Ahí. Ahí capaz sí. ¿Ya me escuchan bien? Ya. Bueno, les decía, podremos tomar este esquema de un circuito, porque si yo lo veo, este vendría a ser un circuito más electrónico que eléctrico. ¿Por qué? Por la fuente. La fuente, al ponerle una fuente así, vendría a representar una fuente de corriente continua, es decir, más o menos 5, 9, 12 voltios de corriente directa o corriente continua. Nosotros ya no estamos en corriente continua. Al hablar de instalaciones eléctricas domiciliarias, sabemos que el tipo de corriente que llega a mi domicilio es corriente alterna, ¿sí o no? Y este no es el símbolo de una fuente de corriente alterna. Entonces, si bien este vendría a ser el esquema de un circuito electrónico, me sirve como punto de partida para comenzar a analizar los circuitos eléctricos. Diferencia entre una fuente de corriente alterna y una fuente de corriente continua, polaridades, ¿no? En fuentes de tensión tenemos polaridades y en corriente alterna, pues también hay polaridades, pero constantemente cambia. ¿De acuerdo? Ahí ya no hablamos de positivo y negativo, hablamos de fase y neutro, ¿no es cierto? Se han de haber escuchado. Ya. Ahora, la fase y el positivo nunca son lo mismo, ¿no? No tienen nada que ver.
El uno es en corriente alterna y el otro es en corriente continua. ¿Ya? Listo. ¿Qué es la intensidad de corriente o qué es la corriente eléctrica? Miren, nos dice que es el paso ordenado de los electrones a través de un conductor. ¿Ya? Es decir, la corriente es saber cuántos electrones han pasado por un conductor por segundo. ¿Sí? Para que se lo vea más facilito. Esta es la corriente. Si ven ahí tenemos nosotros un cable, se podría decir, un conductor. A través de ese conductor hay varios electrones. ¿Sí? Ese grupo o ese conjunto o ese flujo de electrones es lo que nosotros lo consideramos como corriente eléctrica. ¿Cuántos electrones han circulado por un conductor? ¿De acuerdo? Facilísimo, ¿sí o no? Si ustedes quieren hacer las analogías con corriente eléctrica, pues es lo mismo, ¿no? La corriente eléctrica y electrónica son prácticamente lo mismo, es el flujo de electrones, ¿ya? ¿Por dónde van a viajar estos electrones de esta corriente eléctrica? Pues va a viajar por los conductores, ¿sí? ¿Qué vendrían a ser conductores? Vendrían a ser lo mismo que los cables en este caso, ¿no? Cableado de mi, de mi residencia, de mi domicilio, ¿no? Estos conductores pues son los elementos por los que circula la corriente eléctrica, ¿ya? Dependiendo del tipo de conductor, pues vamos a tener conductores, semiconductores y materiales de tipo aislante, ¿ya? Los conductores, ¿cuáles son? ¿Cuál es el conductor más común que nosotros ocupamos? El cobre, ¿no es cierto? Cobre es el conductor que más se utiliza en todo el ámbito de instalaciones eléctricas y electrónicas en sí, por su costo, ¿no? Es muy barato con respecto a otros metales como la plata, como otros metales que también son conductores, ¿no? Entonces, de preferencia cobre, y pues son los materiales que dejan eh, el paso de la corriente eléctrica, es decir, que no se oponen, que por ahí pueden circular los electrones facilito. Ahora, hay semiconductores también, que seguramente ustedes ya han de haber estudiado algo. ¿Cuáles son los materiales semiconductores más populares? Silicio, ¿no es cierto? Silicio y germanio, correcto, porque de hecho con esos dos materiales yo genero los diodos. Y los diodos de hecho son semiconductores, ¿sí? Silicio y germanio, ¿no? Que vendrían a ser materiales que dejan pasar un poquito de corriente, pero no tanto. Dejan y no dejan, están justo ahí en el intermedio, ¿no? Y los aislantes que vendrían a ser ya los materiales que totalmente no dejan el paso de los electrones, es decir, se oponen directamente al paso de los electrones. Materiales aislantes más comunes, madera, plástico, caucho, ¿de acuerdo? Son materiales de tipo aislante que no dejan el paso de la corriente eléctrica. Muy bien. Otro término que nosotros debemos comenzar a manejar es el potencial eléctrico o la tensión eléctrica, que nosotros nos hemos acostumbrado a llamarle voltaje. No está bien dicho voltaje, no se debe decir voltaje, se debe decir potencial eléctrico o tensión, ¿ya? No voltaje, pero bueno, la mayoría dice voltaje, nos hemos acostumbrado a decir eso, pero no está bien decirlo así, ¿no? ¿Qué vendría a ser el voltaje? Es la fuerza que hace que los electrones se muevan, ¿ya? ¿Cómo yo logro que por un conductor viajen electrones, ¿sí? Si no hay algo que les esté empujando? No puedo, ¿no es cierto? No, los electrones no se mueven de locos, los electrones necesitan algo para comenzar a moverse. Y ese algo que vendría a ser la tensión o lo que se conoce comúnmente como el voltaje. Sí, para ver una analogía, por ejemplo, cómo funcionan las bombas hidráulicas o las bombas de agua de los domicilios, ¿no? El agua está en una cisterna y el agua va a estar ahí quietita, ¿sí o no? Nadie le va a mover esa agua. En este caso, los electrones vendrían a ser como el agua. Los electrones van a estar ahí quietos, nadie les mueve a los electrones. Yo necesito de una fuerza, que en este caso vendría a ser, por ejemplo, una bomba hidráulica, que tome esa agua y la empiece a empujar por los conductos.
y pues llegue a la ducha, llegue a la cocina, llegue a toda la parte en donde debe llegar el agua, ¿ya? Lo mismo sucede con las fuentes de voltaje, ¿sí? O las fuentes de tensión. Las fuentes de tensión son los elementos que empujan a los electrones para que puedan circular por el circuito. ¿Listo? ¿En dónde yo tengo fuentes de voltaje? Pues yo tengo en las acometidas eléctricas, como ya lo dijimos. Lo puedo tener en pilas, en baterías, en el alternador del carro, en celdas solares, en todos esos elementos, ¿no? La unidad son los voltios y se lo denomina con la letra V. ¿De acuerdo? Pero en sí, en contexto, ¿qué son los voltios? Es la fuerza que empuja a los electrones. ¿Ya? ¿Qué es la corriente? Es cuántos electrones viajan. ¿Y qué vendría a ser la resistencia? ¿Sí? La resistencia vendría a ser qué tan difícil o qué tan fácil se hace para los electrones circular por un conductor. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo el conductor, pues yo tengo aquí ciertos obstáculos, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí les he puesto unas como piedritas. Esos vendrían a ser obstáculos para los electrones. Y obviamente, como tengo estos obstáculos, ya no van a pasar la misma cantidad de electrones. ¿Sí o no? A estos obstáculos es lo que se conoce como la resistencia eléctrica, ¿no? Y de hecho hay una imagen que es bien interesante. Ley de Ohm animada. Déjenme ver si sale el dibujito. Justo este. Miren, con este es lo que les acabé yo de explicar. Miren. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Él ya no salió. Bueno, acá sí se ve, ¿no? Esta. ¿Ya? Entonces, miren, los voltios, el voltaje o la tensión es lo que empuja a los electrones. La corriente, es decir, los amperios, es cuántos electrones viajan por un conductor. Y la resistencia es la oposición que genera ese conductor para que los electrones pasen. Entonces, miren, con esto nosotros entendemos muy bien lo que es los conceptos básicos de electrónica, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos dominar. Y a esta es lo que se le conoce como la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es una relación entre estas tres magnitudes que nosotros hemos analizado. ¿Ya? La ley de Ohm se conoce como la relación entre la tensión, la corriente eléctrica y la resistencia de un circuito. Sí, la fórmula de la ley de Ohm me dice que es que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Listo? Tensión es igual a multiplicar intensidad por la resistencia, ¿no? Obviamente las unidades de la tensión es los voltios, de la intensidad los amperios y de la resistencia son los ohmios, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, aquí unos ejemplos, miren. Dice, calcular la intensidad de corriente que consume una carga de 1500 ohmios si se lo conecta a 220 voltios, ¿ya? Ojo, aquí la carga, eso me salté. Regresemos. Aquí, esto es importantísimo. Eso es muy importante. Nos dice, en circuitos eléctricos la resistencia está definida por el tipo de carga o receptor que se conecta al circuito, ¿ya? Un receptor es el dispositivo o aparato eléctrico que recibe la energía eléctrica de la fuente de tensión y la transforma en otra energía para realizar algún tipo de trabajo. Puede ser un foco, un motor, una radio, una computadora, etc. ¿Listo? Entonces, a la resistencia de un circuito, nosotros nos vamos a acostumbrar ahora a llamarle carga del circuito. ¿Listo? Por eso incluso alguna vez se han de haber escuchado la resistencia de carga. La resistencia de carga es en sí lo que yo quiero activar con un circuito eléctrico. En mi caso, si yo quiero prender un foco, ¿qué hago? Pues conecto la fase, le mando al foco y del otro lado del foco cierro neutro. Ahí se prendió el circuito, ¿no es cierto? Obviamente sin interruptores ni nada por el estilo, ¿no? En ese caso, mi carga
vendría a ser la resistencia que ofrezca a ese circuito el foco, ¿ya? Por lo general, yo nunca digo deme un foco de 10 ohmios, porque eso no se acostumbra. Cuando nosotros hablamos de focos, lo que nosotros vemos es la potencia que consume el foco. Pero esa potencia yo la puedo calcular, cuál es su resistencia, cuál será el voltaje, cuál será la corriente, todo. ¿Listo? Obviamente con las fórmulas que nosotros debemos conocer. Pero lo que yo me estaba enfocando en este enunciado era que lo que yo conecte a mi red eléctrica, de hoy en adelante lo vamos a llamar carga. Un motor, una licuadora, una batidora, una lavadora, una televisión, el PlayStation, todo eso viene a ser una carga para el circuito eléctrico. ¿Ya? Listo. Entonces nos dice calcular la intensidad de corriente que consume una carga de 1500 ohmios y se está conectada a 220 voltios. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo voltios. ¿Sí? ¿Qué tal si mejor le abro en Paint? Para irles explicando ahí. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, miren, tengo dos datos, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser esos datos? Pues yo tengo aquí la carga, que son 1500 ohmios, es decir, la resistencia, y tengo el voltaje de alimentación, que es 220. Entonces, cuando yo despejo de aquí, como me piden la intensidad, es decir, yo debo dejarle sola la I. Por lo tanto, la R, como está multiplicando, pasa a dividir con el voltaje. ¿Sí? En ello, entonces, la intensidad que recorre vendría a ser la diferencia o la división entre 220 voltios y 1500 ohmios. Al momento en que yo divido eso, me queda 0.136 amperios, ¿sí? Que pasados a miliamperios, porque obviamente es mucho más fácil entenderlo en miliamperios, me quedaría 133 miliamperios. ¿Listo? Miren, así de fácil el uso de la ley de Ohm. Así de sencillo. ¿Ya? Veamos, aquí tenemos otro ejemplo. Nos dice, calcular la resistencia eléctrica de un ordenador. Miren, estamos en una computadora ahora. ¿Ya? Que consume 0.12 amperios, ¿sí? Que tiene un consumo de 0.12 amperios, cuando lo conectamos a una fuente de 24. Ya, ustedes dirán, profe, pero ya dijimos que vamos a trabajar con voltaje alterna. Y sí, estamos casi siempre trabajando con un voltaje alterno que puede ser de 110 o de 220 voltios. Pero ustedes deben considerar que hay dispositivos que necesitan de una fuente, que yo no los puedo conectar directo a la red eléctrica. ¿Cuáles son esos dispositivos? Las laptops, por ejemplo. La laptop yo no le conecto directo. ¿Qué necesito? Necesito un cargador. Y si yo me voy a las especificaciones del cargador, en el cargador me ha de decir 24 voltios de corriente continua. Por ejemplo, veamos. Aquí, miren. ¿Dónde estás? Bueno, sí se alcanza a ver, ¿no? Miren, ¿qué dice? El consumo de este cargador, ¿cuál ha sido? 90 watts de potencia y entrega 20 voltios. Si le ven, incluso acá abajo me dice, oye, este cargador cuando está conectado consume o circula por él 1.5 amperios. ¿Sí? Y el voltaje al que yo le conecto puede ser entre 100 y 240 voltios. Pero el voltaje que sale del cargador son 20 voltios. ¿Sí le ven? Entonces aquí estábamos en corriente alterna y aquí estamos en corriente continua. Entonces, debemos estar conscientes que hay ciertos dispositivos que no ocupan la corriente alterna. Por ejemplo, el cargador de la computadora, el cargador de mi celular, el PlayStation,
dispositivos que necesitan de un cargador, en realidad están alimentándose con corriente directa que sale de ese cargador, ¿ya? Entonces, miren, ahora me preguntan la resistencia. Entonces, la resistencia dice que es, según mi ley de Ohm, cuando yo despejo, la I pasa a dividir y entonces sería voltaje sobre intensidad. ¿Sí o no? Entonces tenemos que es 24 sobre el 0.12, que era la intensidad. ¿Y cuánto me da eso? Ya no lo he escrito acá. Bueno, en el libro seguramente sí está, ¿no? Entonces la resistencia vendría a ser, si no estoy mal, 200, ¿no? 200 ohmios. Démosle aquí en la cálculo. 24 dividido para 0.12. 200. Entonces la resistencia que debe tener ese computador son 200 ohmios. ¿Listo? Esa es la aplicación de la ley de Ohm, que es muy facilito, ¿no? Muy facilito, ¿ya? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a esto de la ley de Ohm? ¿O todo está entendido? Todo está claro, me imagino, ¿no? Ya, nadie me dice nada, entonces yo asumo que todo está claro. Ya, muy bien, gracias. Vamos ahora a analizar, ojo, toda esta clase, ustedes tal vez ya la recibieron, como dije, en fundamentos, eh, fundamentos de electrónica en primer semestre. Pero obviamente toda esta clase va orientada para que ustedes puedan resolver el primer deber. ¿Listo? Estos ejercicios son ejercicios de ley de Ohm y ley de Ohm de potencia. Y bueno, aquí hay uno de divisor de voltaje, acá hay uno de resistencias en serie y paralelo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, toda esta clase está pensada para que puedan resolver estos ejercicios, si no solamente les dijera, tengan el deber, resuelvan y nos vemos, no es así, ¿ya? Listo. Ahora, yo las cargas en un circuito las puedo conectar de diferentes formas, ¿no? Yo puedo utilizar un circuito serie o una distribución en serie. Puedo conectarlas de forma que formen una distribución en paralelo o puedo conectarlas de forma mixta, es decir, ciertas cargas en serie y ciertas cargas en paralelo. ¿De acuerdo? Para ello, yo necesito conocer estas formulitas que me van a permitir hacer bastantes cálculos. Por ejemplo, cuando yo tengo resistencias en serie, las resistencias deben sumarse, R1 más R2 más R3, para encontrar una resistencia total equivalente. ¿Ya? Es decir, que estas tres resistencias que están por separados, que tranquilamente pueden ser tres focos, esos tres focos, para mis cálculos, yo puedo asumir que en realidad son solamente uno, ¿sí? Y ese uno les puedo sumar la resistencia interna de cada uno de los focos y unirlos. ¿De acuerdo? Ya. En paralelo, ¿cómo es la distribución en paralelo? Pues esto obviamente ustedes ya lo deben dominar, ¿no? Ya lo deben saber. ¿Cómo es la distribución en serie? ¿Cómo es la distribución en paralelo? ¿No? Les voy a poner por acá. Hagámosle mejor. Sí, ahí está bien. Ya, y hacemos aquí un zoom. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, la distribución en serie es esta, y la distribución en paralelo es la de acá. Ustedes dirán, profe, ¿cómo reconozco cuando yo tengo una distribución en serie y cuando yo tengo una distribución en paralelo? Pues es la forma en que se conectan los extremos de la carga. ¿De acuerdo? Cuando ustedes tienen los dos extremos de una carga conectados a un mismo punto, se habla de una conexión en paralelo. Entonces, si ven, el extremo de la carga 1 se conecta a un punto. El extremo de la carga 3 se conecta al mismo punto. El extremo de una carga 2 se conecta al mismo punto. Entonces, ese punto está compartido por tres cargas, por tres resistencias. Y el otro extremo lo hacemos igual, a un punto, al mismo punto y al mismo punto. Es decir, cuando coinciden todos los extremos de varias cargas en un mismo punto, estamos diciendo que es una conexión en paralelo, ¿ya? ¿Y cuándo se considera una conexión en serie?
cuando solamente uno de sus extremos comparten nodo o comparten una unión. Si ven, el extremo 1, el extremo final de la resistencia 1 se junta con el extremo inicial de la resistencia 2. El final de la resistencia 2 se junta con el inicial de la R3 y así sucesivamente. ¿Ya? Esas son las distribuciones serie y paralelo. Obviamente para el paralelo nosotros tenemos la formulita, ¿no? La inversa de la resistencia total es igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2. O lo que es lo mismo, 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ocupar este tipo de circuitos? ¿Dónde han visto uno de estos? ¿Y dónde han visto uno de estos? Alguien, por favor, para ir participando. Exacto, exacto, muy bien. Esa es una de las aplicaciones más comunes de los circuitos en serie. En los foquitos de Navidad, todos esos foquitos vienen conectados en serie. Y por eso, si uno está quemado, se quema toda esa fila de foquitos, ¿sí o no? ¿Ya? Y basta con cambiar uno para que funcione toda la fila. Entonces, eso vendría a ser lo malo, digámoslo así, de los circuitos en serie, las desventajas. Si yo veo que una de las cargas está defectuosa y se dañó, pues esa carga no va a permitir que la corriente siga circulando hacia las demás. ¿Ya? Y cuando tenemos una aplicación de los circuitos en paralelo, ¿o en qué parte han visto ustedes un circuito conectado en paralelo? Listo. Las lámparas que tienen varios focos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si una está quemada, no pasa nada, funcionan las otras dos, ¿no es cierto? Se quemó la 3, no importa, ya, este está dañado. Esperen un ratito, ya me fui acá. Ya, bacán, digo, entonces se quemó una lámpara, digo, ahí ya debo comprar una lámpara, pero eso no afecta a que las otras dos dejen de funcionar. ¿Listo? Ya. Y bueno, también tenemos circuitos mixtos, ¿no? Es decir, la combinación de circuitos serie y paralelo, ¿ya? Que son estas dos de acá. Aplicaciones de estas, pues vendrían a ser las mismas luces de Navidad, porque no es que si se dañó una, se quemó toda la luz, se quema toda la fila, más no toda la luz. Eso implica que a la vez en las luces de Navidad tengo circuitos en serie y circuitos en paralelo, ¿no? Es decir, tengo varias ramas, varias filas, y cada una de esas filas tiene varios circuitos series, varias resistencias en serie. ¿Listo? Eso es todo sobre los circuitos serie y paralelo. Y bueno, no lo mencioné, pero aquí teníamos las fórmulas que me permiten a mí calcular. ¿Ya? Vamos a hacer unos ejemplos. Nos dice así. Igual creo que acá mejor, ¿no es cierto? En el Paint estamos bien para irles señalando. Nuevo ejemplo 1. Aquí. Abro el Paint y me vengo acá abajito. Listo. Tenemos aquí el ejemplo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Determina la intensidad que circula por el siguiente circuito. Entonces tenemos un circuito en el cual está conectado una alimentación de 220 voltios, ¿sí? Obviamente se espera que esa alimentación sea de corriente alterna, ¿ya? Y a esa red está conectada en serie dos cargas. Esas dos cargas, pues, como están en conexión serie, ¿por qué? Porque solo comparten uno de sus terminales en un solo punto, ¿sí? Tengo que sumarlas. Entonces yo sumo la resistencia de 25 ohmios más la de 55 ohmios y da como resultado una resistencia equivalente de 80 ohmios. ¿Listo? Y lo que yo siempre busco
en un circuito es tener la expresión más simplificada del circuito. ¿Y cuál es la expresión más simplificada de un circuito eléctrico y electrónico? Una fuente, una resistencia y nada más. ¿Sí o no? Esa es la expresión más simplificada de un circuito eléctrico. Tener una fuente, una resistencia y obviamente que por ahí atraviese la corriente. ¿Ya? Entonces vamos a dibujarle acá. Aquí estaría la resistencia, ¿sí? Y aquí estaría la fuente, ¿no? Entonces aquí tenemos la fase de la fuente, podría ser la fase o podría ser el positivo, como ustedes lo quieran ver, y el negativo de la fuente, ¿ya? Ahora, ustedes se han de haber aprendido también que los electrones, por sentido convencional de la corriente eléctrica, los electrones viajan de positivo a negativo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, en este caso, la corriente eléctrica de mi circuito vendría a circular de esta forma. ¿Ya? ¿Y cuál sería el valor de esta resistencia? Pues esta ya tiene un valor, ¿no? Este era 80 ohmios. ¿Ya? Y el voltaje era 220 voltios. Según ley de Ohm, cuando yo despejo la intensidad será igual a voltaje sobre resistencia. Esto es igual a 220 sobre 80, que me da 2.75 amperios. ¿Ya? Entonces, la corriente que circula por este circuito, ¿sí?, vendría a ser de 2.75 amperios. La corriente que circula por el circuito de acá vendría a ser 2.75 amperios. ¿Ya? Y aquí sacamos nuestra primera conclusión. En una distribución en serie de cargas, la corriente que circula por ellas es la misma. Sí, sí se acuerdan, ¿no? Cuando yo tengo una conexión en serie, la corriente es igual. ¿El voltaje será igual? No, el voltaje cambia. O sea, el voltaje de alimentación es 220, el voltaje en esta resistencia será, no sé, se me ocurre 120 voltios, y el voltaje en la de acá sería 100 voltios. ¿Sí? O sea, la caída de voltaje en cada una de las resistencias es diferente. ¿Ya? En conexiones en serie, la corriente es siempre la misma, que seguramente ustedes ya sabían esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de aquí o podemos continuar? Creo que podemos continuar porque estamos con ejercicios bien básicos. Ejemplo número siguiente, ¿no? Dice, dado el circuito de la figura, determinar el valor de la fuente de tensión para que por el circuito circulen 5 amperios. Entonces, hagámosle acá. Otra vez le recorto para entenderle, ¿no? Venimos aquí hasta aquí. No, ya se me fue mal. Nuevo. Desde por acá. Nuevo. Exacto. Ya. Voy a copiar esta partecita. Vamos al Paint, que es nuestro pizarrón. Y le ponemos por acá abajo. ¿Ya? Entonces vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Por ejemplo, analicemos el ejercicio de acá. ¿Ya? Nos dice el enunciado. Bueno, el enunciado no se copió. El enunciado que decía, dado el circuito, determina el valor de la fuente para que por el circuito circulen 5 amperios. Entonces, yo lo que quiero saber es cuánto debe valer esta fuente, cuántos voltios debe estar ahí. ¿Listo? Para que por todo ese circuito circulen 5 amperios. Podré decir que esos 5 amperios se distribuyen igualmente en todas las resistencias, así como lo hicimos acá. Puedo decir que por aquí hay 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Puedo decir eso? ¿Qué opinan?
No, ¿verdad? Pero participen también. Nada, no dicen 3. Exacto, porque esa condición solamente sucedía con circuitos en serie. Exacto, solo sucede con circuitos en serie. Y aquí nosotros vemos que aquí se produce una, ¿cómo se llamaba esto según leyes de Kirchhoff? Ese puntito se lo conocía como un nodo, muy bien. Entonces aquí tenemos un nodo y ese nodo salen dos ramificaciones. Entonces quiere decir que los 5 amperios, sí, los 5 amperios llegan acá, nadie lo duda, llegan a ese nodo. Pero en ese nodo los 5 amperios ya se dividen. ¿De acuerdo? Se reparten. Por aquí irán unos 2, por acá irán unos 3. ¿Ya? Acá que tenemos otro nodo. ¿Sí? Y aquí nuevamente la intensidad se vuelve a repartir. ¿Sí? Entonces, si acá dijimos que por acá venían, estoy inventándome, ¿no? Los valores. Por aquí dijimos que venían 2, ¿no? Ojo, estoy inventándome. ¿Ya? Por ahí dijimos que venían más o menos unos 2. ¿Ya? Por acá arriba yo podré decir que más o menos vienen unos 3. ¿Listo? Obviamente la suma de las corrientes de un nodo debe ser igual a los 5, ¿no? Pero acá tenemos otro nodo, entonces esos 3 nuevamente se reparten, se dividen, ¿ya? Listo, entonces la corriente no es la misma, ¿ya? Total, yo lo que necesito es simplificar todo este circuito en mi circuito básico. ¿Y cuál era mi circuito básico? Este circuito de acá es mi circuito básico. ¿Qué necesito yo en mi circuito básico? Necesito una fuente, una resistencia y, y la corriente que circule por ello. Pero yo no necesito, como acá, 5 resistencias, 6 resistencias. Yo necesito una fuente, una resistencia y una corriente, nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer en este ejemplo? Tendría que de alguna u otra forma comenzar a trabajar con, con, con las resistencias para que se vayan juntando con las fórmulas que ya vimos acá arriba, ¿no? Entonces, con estas formulitas yo puedo ir juntando. ¿Cuál es la que me conviene trabajar primero? ¿Cuál es la que me conviene unificar en primer lugar? ¿Qué numeración serían? Exacto, esas dos de allí yo tendría que hacerlas una sola. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces voy a dejar esto por acá y acá tengo el trabajo, ¿no? Entonces miren, la resistencia equivalente 1, que yo le llamé a esta de aquí, esta vendría a ser la RE1, ¿ya? Es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto es igual a 1 sobre 9.1 más 1 sobre 4.7. Esa operación, obviamente, yo ya entiendo de que ustedes ya probaron igual matemáticas y pueden hacer esta suma de fracciones, ¿no? Mínimo común, que es 9.1 por 4.7, es igual a 9.1 más 4.7. Entonces aquí tendríamos la operación de estas dos fracciones acá. ¿De acuerdo? Como esto es el resultado, es 1 sobre RE, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Puedo invertir y me quedaría entonces que el resultado de haber realizado esa operación con esas dos resistencias en paralelo, las puedo sustituir por una única resistencia de 3 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos resistencias en realidad están trabajando como que fueran una sola de 3. ¿Sí o no? ¿Ya? Este procedimiento obviamente ustedes ya lo hacen con sus calculadoras, ¿no? Listo, entonces vengo acá, seguramente aquí también está, ¿no? Deme un segundín, aquí estamos, ¿ya? Entonces miren, ya les he puesto ahí, de igual forma, Paint, más acá abajito, está muy chiquito, ¿no? Suprimir. Vámonos aquí con esta herramienta mismo.
Entonces miren, por ejemplo, ya logré, digo, ya, como ya hice la relación entre estas dos resistencias, encontré su paralelo, pues resulta que ese paralelo es una sola de 3. ¿De acuerdo? ¿Qué operación más puedo realizar ya en este punto? ¿Qué podré hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? Encontrar una sola equivalente de esta rama, ¿sí? Y también, aprovechando, encontrar una sola equivalente de la rama de acá. ¿Sí o no? Esas son fáciles porque como están en serie, según la fórmula, cuando están en serie solamente tengo que sumarlas. Entonces, ¿cuánto me quedaría la primera? 4.7 más 2.9, 9,9. Y la segunda, 22. 22, ¿sí o no? Entonces, todo ese circuito yo lo puedo sustituir por este de acá abajo. ¿Sí o no? ¿Ya? La suma de esas tres en paralelo me da 9,9. Y la suma de estas dos resistencias en serie me da 22. Así de facilito. Ya para acabar, ¿qué me tocaría hacer? Ya tengo ahí las dos. ¿Qué me falta ya para acabar? La fórmula de paralelo. ¿Por qué? Porque vemos que el extremo de la de 9 coincide con el extremo de la de 22 y el otro también. Entonces vemos que están compartiendo los dos nodos. ¿Sí o no? Están compartiendo los dos nodos. Entonces están conectados en paralelo, ¿no? ¿Cómo sería mi fórmula de paralelo? Pues ahí sí ya viene la parte suya, ¿no? Entonces me quedaría 1 sobre RE, 1 sobre RE. Esto sería igual a ¿qué? 1 sobre la primera, que es 9.9, más 1, que es la segunda, es 22. ¿Sí o no? Ya, vamos a hacerle esto más grandecito. Vámonos 16. ¿Listo? Entonces aquí es igual y aquí es más. ¿Ya? Como digo, esas operaciones sí yo ya no las voy a hacer ya. Porque eso ustedes ya deben dominar. ¿Cuánto me queda eso? La R equivalente de ahí. ¿Alguien? Eso ya lo hacen ustedes, ¿no? Pues sería 9.9 por 22, ¿no? 9.9 por 22, ese sería mi mínimo común, 218. Entonces aquí me va a quedar 1 sobre RE. 1, ay, diablos. 1 sobre RE. Esto sería igual a 9.9 más 22 sobre 217.8 sería, ¿no? Ya no me acuerdo. 9.9 por 22. Sí, 217.8. ¿Listo? Entonces mínimo común sería 217.8 y me va a quedar algo así. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuánto sería eso ya trabajándole? Como es 1 sobre R, a mí no me interesa el 1 sobre R, tengo que darle la vuelta, ¿sí o no? Entonces al momento en que doy la vuelta me va a quedar que la R equivalente o la R total, si yo la quiero ver así, sería igual a 217.8 dividido para 31.9. ¿Sí o no? ¿Por qué le estoy dando la vuelta? Entonces, como le doy la vuelta, el RE o el RT sube y el de acá también sube y el 9 más esta suma de aquí que me queda 31.9 pasa a dividir. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me ha quedado ahí la R total? 6.8 ohms. ¿Ya? Y ya que tengo eso,
Entonces ahí sí digo 6.8 ohms. ¿Ya? Y vuelvo a mi circuito básico, porque todo se resume en el circuito básico. 6.8 ohms. ¿Y qué conozco yo de este circuito? Pues yo conozco que la intensidad que circula por aquí ha sido de 5, porque eso era lo que me estaban pidiendo, ¿no? ¿Cuánto es la fuente si es que yo quiero que por aquí circulen 5 amperios? ¿De acuerdo? Entonces, ley de Ohm, ¿qué me decía la ley de Ohm? Voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, el voltaje de mi fuente debería ser igual a los 5 amperios multiplicado por los 6.8 ohms. Por lo tanto, me va a quedar algo así como 30 y algo, ¿no? 34 voltios. Listo. Entonces, esta fuente, ¿sí? Debe medir o debe tener una tensión de 34 voltios para que por el circuito atraviesen 5 amperios en general, ¿no? No en cada resistencia. Ahora, ya luego ustedes podrán calcular cuántos amperios circulan por cada resistencia, ¿no? Ocupando la ley de divisor de corriente o ley de divisor de voltaje, que ustedes ya deben acordarse. ¿Listo? Entonces, eso muchachos con respecto a estos ejercicios. Miren aquí en el módulo, como les dije, no me ofrezco a compartirles hoy. Les compartiré preferible el día más tarde, hoy en la carpeta de recursos. Les pondré aquí, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí. En la parte que diga unidad 1, les voy a poner aquí módulo, que tendrán entonces acceso a este archivo, que es en donde estamos trabajando, ¿no? Ya. Hasta ahí lo vamos a dejar y solamente vamos a resolver uno de estos ejercicios. Entonces, no sé si alguien ya se ha descargado esta guía de la actividad 1. Por favor, si tienen ahorita la mano, descárguense y yo les voy a hacer uno de los 10 para que vean que no es nada complicado y que solo vamos a utilizar lo que les he indicado yo. ¿Listo? Entonces, por favor, descárguense por ahí y le resolvemos uno. O bueno, mejor hagámosle así. Hoy es 29. 2 más 9, 11. El 11. Veamos si hay el 11. Ya, aquí miren, tres resistencias se conectan en paralelo. ¿Cuál es la resistencia de combinación? ¿Qué efecto produce el hecho de agregar una cuarta resistencia de 100 ohms en paralelo con las otras tres? ¿Quieren que haga este 11? O véanle ustedes ahí si dicen que haga algún otro. Si tienen a la mano que se descarguen, mejor. Nadie me dice nada que cualquiera que haga. Ya, luego no me estarán preguntando. Entonces voy a hacer el 11 mismo, ¿ya? ¿Listo? Ya voy a hacer el 11 ya que nadie me ha dicho que haga otro. Entonces, ahí, ya, véanle ya. Bueno, voy a hacer el 11 y ahí quedan ustedes los siguientes, ¿ya? Nos vamos por acá. Aquí, hagámosle un poquito más grande el pizarrón. Ahí está bien. Entonces, tac. Ya, veamos qué nos dice, ¿no? Problema número 11 me dice, tres resistencias de 10, 20 y 30 ohms se conectan en paralelo. ¿Cuál es la resistencia de la combinación? Primera pregunta. Ya, entonces vamos a hacer una conexión en paralelo. ¿Dónde tenía un dibujito de una conexión en paralelo? Acá arriba, ¿no? Entonces copiémosle igual de acá mismo, del Word, solo el dibujito, ¿no? Porque para no tener que estar dibujando yo este de aquí, justo aquí. Entonces, recortar, nuevo, ponemos aquí tac, copiamos
y nos vamos al Paint. ¿Ya? Listo, entonces aquí están mis tres resistencias. ¿Ya? El R1, el R2 y el R3. ¿Listo? El R1, ¿cuánto vale? 10 ohmios, ¿no? 10 ohmios. Entonces, R1 es igual a 10 ohms. OHM. ¿Ya? El R2 es 20 ohms. ¿Ya? Y el R3 es igual a 30 ohms. ¿Ya? Listo. Dice que yo haga en paralelo. ¿Ya? Y yo quiero saber cuál es la resistencia que se combinan en una sola. Entonces voy a ocupar la fórmula que yo ya ocupé antes, ¿no? 1 sobre RT vendría a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 10 más 1 sobre 10 más 1 sobre 20 y más 1 sobre 30. ¿Listo? Pero todas estas se tienen que ir sumando, ¿no? Entonces este será igual, aquí sería un más y aquí también sería un más. ¿Listo? Ya, hasta ahí todo facilito, ¿verdad? Ya, mínimo común entre 10, 20 y 30. 60, ¿verdad? Ya, entonces mínimo común ha sido 60. Ya, 60. Entonces vamos a hacerle lo mismo, ¿no? Cojo esto, control C, control V, le pongo acá. Pero ahora mi mínimo común ha sido, según ustedes me dicen, 60, ¿no? Entonces acá me va a quedar 60. 60 para 10 es 6. 6 por 1, 6. 6 arriba, ¿no? Más 60 para 20 es 3. 3 por 1, 3. Y más 60 para 30 es 2. 2, ¿no es cierto? Ya, ¿cuánto me queda entonces de esto? Ya, 11 sobre 60. Entonces le pongo aquí 11 sobre 60. Muy bien. Ya, como yo no necesito el 1 sobre RT, yo lo que necesito es el RT, entonces tengo que darle la vuelta. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿cuánto me queda RT? 60 sobre 11, ¿no? Entonces, miren, ya tengo el primer literal de mi resolución, ¿no? La resistencia total equivalente de esas tres resistencias en paralelo ha sido 60 sobre 11, ¿ya? O lo que es lo mismo, 60 dividido para 11 es 5.45 ohms. ¿Listo? Ya, ese sería mi primera, la resistencia equivalente de las tres. Es decir, la primera inquietud, porque ojo, me están preguntando tres cosas, ¿no? Me dice, ¿cuál es la resistencia de la combinación? Entonces digo allá, la resistencia de la combinación es 5.45 ohms. Ya. Ojo, aquí me hacen otra pregunta, me dice, ¿qué efecto produce si es que yo agrego una cuarta resistencia de 100 ohmios con las otras tres? ¿Qué pasará con esta resistencia equivalente? ¿Aumentará? ¿Disminuirá? No sé. ¿Qué va a pasar? Ya, entonces veamos, ¿no? Entonces vuelvo a hacer lo mismo, pero le aumento una tercera resistencia, una cuarta resistencia sería acá, ¿no? Una cuarta resistencia de 1 sobre 100. 1 sobre 100. ¿Listo? Ya. ¿Cuál sería ahora el mínimo? 300, ¿verdad? Entonces vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Hago lo mismo. Obviamente aquí ya no sería 60,
y acá ya no serían estos valores, ¿no? Bueno, ustedes ahí le hacen bonito. Yo le hago así rápido. 300. 300 para 10, 30. 30 por 1, 30. Más. 300 para 20, 15. 15 por 1, 15. Más. 300 para 30, 10 por 1, 10. Más. 300 para 100, 3. ¿Listo? Entonces ahí sí, ¿cuánto dio eso? $30, 45, 55, 58 sobre 300, ¿no? Como yo quiero la RT, entonces debo invertirle. Por lo tanto, la RT segunda, con una resistencia adicional de 100, ha venido a ser ¿cuánto? 300 sobre 58. Por lo tanto, eso me da, y he cerrado la calculadora, 300 sobre 58 me da 5.17. Entonces, ¿qué pasa si es que yo conecto en paralelo más resistencias que obviamente sean más grandes que 5? Pues la resistencia cada vez va siendo más baja y más baja y más baja. ¿Listo? Ya. Y aquí entonces me dice, ¿qué efecto produce el hecho de agregar una cuarta resistencia? El efecto que produce es que disminuye el valor de la resistencia equivalente. ¿Listo? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en estos ejercicios. ¿De acuerdo? Y con ello yo creo que ya van a poder resolver el primer deber, que son estos 10 ejercicios. Bueno, ahora ya serían 9, pero este tienen que incluirle, ¿no? Lo que hice yo ahorita, ustedes tienen que incluirle en su deber. ¿Listo? Esto tienen que presentarlo hasta el día viernes en la plataforma en formato PDF. Hay personas que tal vez no puedan acceder a la plataforma por cualquier cuestión, pues mi WhatsApp siempre estará habilitado. ¿Listo? Me mandan un mensaje por interno, profe, le adjunto aquí el deber,